cierto, de reforma social más importante que había en el mundo, comparaba, más allá de si puede haber tenido algún entusiasmo. Pero, por ejemplo, Roca con Joaquín, ¿no es cierto?, con Ingeniero, hacen un largo viaje en auto los dos solos, ¿no es cierto?, por todo el norte de Italia, en auto, ¿no es cierto?, en el año 1906, ¿no es cierto?, 1907. 1906, ¿no es cierto?, 1907. Es decir, tenía acá en nuestra reunión, ¿no es cierto?, se mencionó sobre Roca, su capacidad de cooptar, más que cooptar, ¿no es cierto?, talento, ¿no? Y tenía esa disposición, ¿no es cierto? Bueno, en el caso que cuando él lo coopta a Lugones es socialista, también hace esa, ¿no es cierto? Entonces yo te diría que es decir, era un hombre muy abierto a las, ¿no es cierto?, a las reformas. Tenía una mentalidad básica conservadora. Las reformas tenían que ser graduales y evolutivas, ¿no es cierto?, no ruptura ni revolución. ¿Cuánto se habrá apartado? Yo recuerdo una entrevista que le hacen a él, creo que después de haber abandonado la presidencia, en la primera presidencia, en Rosario, una entrevista muy interesante donde le preguntan una cantidad de cosas y entre ellas le piden una evaluación de determinados personajes de la época. Y le preguntan por alguien cuyo nombre no recuerdo, y él dice, bueno, fulano de tal tiene que aprender que el que quiere que lo sigan debe caminar adelante. ¿Cuánto más adelante caminó de lo que sería el promedio de su dirigencia en ese tiempo? Y te pregunto si en esa distancia no estará una de las claves por las cuales las reformas fracasaban. Yo creo que en la segunda presidencia se le combinan dos cosas. Es evidente, la reforma que él planteaba, el Código del Trabajo, él lo manda y cuando él deja de ser presidente lo archivan, ¿no es cierto? La reforma electoral se va, ¿no es cierto?, la anula. La reforma educativa, yo creo que sí, digamos, había una resistencia a esas reformas, pero esto se combinaba con que quizás ya no tenía el poder político que había tenido en la primera presidencia. Hay una combinación de ambas circunstancias, ¿no es cierto? Es decir, en la primera presidencia, la ley 1420, ¿no es cierto?, la saca, aunque el conflicto con la Iglesia lo resuelve, la unificación de la moneda lo resuelve, la unificación del poder militar en el gobierno nacional también lo resuelve. Es un periodo donde está más en la plenitud. Evidentemente, en la segunda presidencia tiene menos poder político, ¿no? Quizás un ejemplo de menos poder político es ese proyecto de reconversión de la deuda que genera su ruptura con Pellegrini, donde Roca tiene que retroceder, ¿no es cierto? Creo que son las dos cosas. Él iba, ahora, Roca quizás no lo hemos conversado hasta este momento, pero ante todo era, digamos, lo que era un pragmático en política, claro, un realista, algunos dirán un cínico pragmático, ¿no es cierto?, realista. Tiene esa frase, ¿no es cierto?, tan... quizás una de estas situaciones es este proyecto de la deuda que genera gran oposición, digamos, sería lo que hoy sería un canje de deuda en terminología actual, ¿no es cierto?, que lo lleva a romper con Pellegrini, que había sido su gran aliado político. Esto tiene que ver con debilidad política posterior. A eso te quiero llevar ahora, que es Roca como organizador de la política, como organizador de un partido, y hasta dónde influye Roca y hasta dónde no influye, y hasta dónde explica o hasta dónde hay que explicarlo por otros factores, la imposibilidad de supervivencia de un partido conservador en la Argentina después del 16. Yo creo que básicamente el concepto de Roca era la política territorial, no muy diferente de cómo funciona ahora. Era la política territorial. Era básicamente, bueno, como muy bien lo explica Natalio Botán en el orden conservador, la base eran los gobernadores. Ahora, gobernadores que no tenían reelección. Ningún gobernador tenía reelección inmediata, como el presidente no tenía reelección inmediata, lo cual al sistema lo hacía menos personalista que lo que tenemos. Y más competitivo. Claro, básicamente el poder era territorial. Era la Liga de los Gobernadores como origen, transformada en el Partido Autonomista Nacional. Generación de estructura de poder o opción política que en gran medida había surgido de la confrontación con Buenos Aires. Este era ley, tenía un concepto territorial, como hombre del interior que era, de la estructuración de la política. Yo creo que la falta de estructuración de una fuerza conservadora posterior, como decía Ortega y Gasset, el hombre y las circunstancias. Roque Sáenz Peña lo pudo haber hecho, pero Roque Sáenz Peña
murió, ¿no es cierto? Es decir, faltó la figura. Lo que le faltó al Partido Conservador después de la muerte de Roca y de Sampeña fue una figura que pudiese liderar. Y por eso en la elección del 16 los conservadores llegan divididos, Irigoyen gana raspando, es decir, con los conservadores unidos Irigoyen no ganaba la elección, ¿no es cierto? Es decir, llega dividido, faltó la figura, faltó lo que fue Roca o Sampeña o Pellegrini, esa figura capaz de unificar, y vos tuviste, simplifiquemos, ¿no? Es decir, entre Lisandro de la Torre, que apuntaba a un partido conservador modernista, pero con poca flexibilidad política, y Marcelino Ugarte, que era el conservadurismo tradicional, te digo, creo que faltó, ¿viste?, la figura que pudiese realmente unificar ese partido conservador. Ahora, Roca, viste en esto, ¿no? Hay un par de anécdotas respecto al radicalismo, al irigoyenismo, viste que une la cuenta Luna en el Soy Luna, en el Soy Roca, cuando va, ya, viste, en el año 14, ¿no es cierto?, va por la calle y una persona conocida dice: general, ¿qué hacemos que se vienen los radicales? Y dice: mire, si gobiernan bien, mejor, y si gobiernan mal, van a perder las elecciones. O Richeri, que siempre lo visitaba, yéndolo a visitar a Roca, y Roca dice: mire, Richeri, ¿por qué no intenta acercarse a Irigoyen? Digamos, en ese, ¿cierto?, en ese sentido, ¿no? Era ante todo, y bueno, y esa actitud, digamos, esa astucia de la política, ¿no es cierto?, que se traduce en tantos dichos de Roca, ¿no es cierto?, sobre la política, como en este país de llanura el que habla se embroma, ¿no es cierto?, o el que asoma la cabeza antes de tiempo se la corta, o algo, como diciendo: miren, en política no hay que decir palabras irreparables, porque nadie es tan enemigo que no pueda ser amigo. Vos hiciste una referencia 2 o 3 veces a un tema crucial, me parece, y acá de nuevo, a este tema te quiero llevar, sí, desde el presente, no desde el presente de estos días, sino de esta especie de ciclo histórico que se abre después del 2001. Me parece que lo que ha pasado en el 2001 en términos de organización territorial del poder, la profundidad que tiene no se entiende sin entender la Argentina de Roca. Yo por eso te señalé que era una construcción territorial. Si Roca piensa un país en el cual el poder, desde el punto de vista territorial, se constituye a partir de una liga del interior que construye el Estado Nacional, en alguna medida en detrimento de la provincia de Buenos Aires, o para encuadrar a la provincia de Buenos Aires, para disciplinarla, después de la experiencia que vos señalaste al comienzo, de Carlos Tejedor y el levantamiento de la provincia de Buenos Aires, que se había visto desprovista de la aduana y de la capital. Y yo no sé si el gran trauma del 2001 no tiene que ver con esta organización, donde vemos una provincia de Buenos Aires que toma el Estado Nacional y en uso del Estado Nacional lleva una política muy en detrimento del resto de las provincias, inclusive en términos fiscales. Digamos, toma recursos a través de las retenciones de los sectores más dinámicos del interior para volcarlos en subsidios en el área metropolitana, digamos. Es decir, habría como una especie de cambio muy profundo de lo que fue aquel concepto, y proyectos políticos muy asentados en la provincia de Buenos Aires. Todo lo que estamos viendo hoy prácticamente es una política muy bonaerense. Bueno, yo totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que la de Roca fue una política territorial, como decimos, el Partido Autonomista Nacional. Hemos vuelto a la política territorial. Lo que sucede es que con los liderazgos de Irigoyen y Perón, la política territorial redujo su posición. Es decir, el radicalismo y el peronismo, ¿no es cierto?, en vida de Perón, en vida de Irigoyen, fueron partidos nacionales, ¿no es cierto?, que estructuraron y subordinaron los distritos. Yo creo que en una política territorial, pero como vos muy bien decís, en la época de Roca, la provincia de Buenos Aires había perdido poder, claramente. Claramente y el sistema de colegio electoral además licuaba el poder demográfico, claro. Ahora, la eliminación del colegio electoral ha cambiado la geografía política del país. Yo siempre digo, hoy La Matanza en una elección presidencial tiene tantos votos como Tierra del Fuego, votos efectivos, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, Catamarca y La Rioja sumadas. La Matanza sola te equivale a las 6 provincias más chicas sumadas. Hoy el 40%, el 26% de los votos del país están en el Gran Buenos Aires. Y por primera vez pasa lo que realmente no había pasado nunca: un intendente
un intendente, el conurbano presidenciable, digamos, ¿no es cierto? O sea que hay un efecto que yo creo que sí ¿no es cierto? que ha cambiado, y la provincia de Buenos Aires tiene, aunque mantenemos que ningún gobernador logró ganar la elección presidencial en un siglo y medio, y esto hasta el momento se ha mantenido, y las últimas encuestas no dan la impresión que el actual tenga demasiada chance de romper el siglo y medio, ¿no? Porque si Scioli fuera electo presidente sería el primer que gana una elección presidencial desde la Constitución de 1853, ¿no es cierto? En este sentido. Entonces, de cualquier manera, el peso de la provincia de Buenos Aires es mucho más fuerte. Hoy yo creo que hay una situación de cualquier manera. El presupuesto que está en este momento en el Congreso es el mínimo de participación de las provincias en la recaudación nacional de la historia. 26%. El techo es 50%. Es el mínimo, ¿no es cierto?, de la historia. Entonces, claro, hay una política muy territorializada. La presidenta el martes reunió 17 gobernadores. Y esto implica, si tengo 17 gobernadores, me explica ya por sí la mayoría parlamentaria, sobre todo si está la provincia de Buenos Aires entre las 17. Pero al mismo tiempo, esto se da en un momento, está territorializada, pero el interior claramente ha perdido poder. El interior ha perdido, ¿no es cierto?, ha perdido influencia. Hay también un cambio comunicacional, que yo creo que es muy importante, cómo se manejan los medios de comunicación en la Argentina, ¿no? Y esto es más reciente, ¿no? Es decir, hoy en día, cuando tenemos 86% de penetración de la televisión por cable, algunos dicen, ¿cómo Massa es conocido? Bueno, de Jujuy a Tierra del Fuego se ven los mismos programas de televisión a la misma hora. Y esto ha favorecido al área metropolitana, donde están los grandes, ¿no es cierto?, los grandes medios. Todo esto ha generado, y yo estoy de acuerdo. Ahora, la provincia, ¿no es cierto?, hoy en día quizás en los momentos históricos que han tenido menos poder frente al gobierno nacional. Ahora, esta concepción que estás describiendo, por supuesto, proviene de un hombre del interior. Absolutamente. Que es Roca. A mí me gustaría que vos nos cuentes qué significaba que Roca fuera un hombre del interior y sobre todo cómo lo vieron los porteños. Bueno, los porteños no tenían simpatía por Roca presidente, si venían de una guerra civil de baja intensidad. Todavía no está claro cuántos muertos tuvo en la revolución de Tejedor. Pueden llegar a haber 3.000. Es decir, fue una... por la cantidad de muertos fue, digamos, ¿no es cierto?, mucho más muertos que, por ejemplo, la revolución de 1874 o en las 3 revoluciones radicales, ¿no es cierto?, posteriores. Pero se supo ganar la simpatía. Se supo ganar la simpatía, eligió buenos intendentes para la Ciudad de Buenos Aires, que era un delegado del gobierno nacional, ¿no es cierto?, supo extraer esos intendentes de la gente, digamos, con más prestigio para la época, y se supo ganar, ¿no es cierto?, es muy diferente el Roca que llega en 1880, que enfrenta el frío, al Roca que se va en 1886, que hay 20 y pico mil personas cuando él hace su último mensaje en el Congreso y tiene el incidente cuando lo quieren matar y lee el mensaje con la cabeza vendada. Es decir, él se supo ganar, ¿no es cierto?, cierta simpatía. En eso ayudó bastante también Pellegrini, que era un gran caudillo político, ¿viste?, en el ámbito porteño y bonaerense, pero se lo fue, ¿no es cierto?, sabiendo ganar. Yo creo que, claro, si uno se pone la visión porteña, venía de Sarmiento sanjuanino, porque en la visión porteña, un poco la visión de Alsina, que no era porteña, era lo mismo, era porteño y bonaerense. La idea era que, bueno, nos vamos a turnar un bonaerense, uno del interior. Entonces decía, bueno, Mitre bonaerense o porteño, después vino Sarmiento, ahora le toca a otro bonaerense.